Primero que todo, quería empezar con esta situación, que es una situación que tenemos todos los días al desarrollar, que es nuestro PM nos ha pedido una feature, queremos empezar a hacer un desarrollo, y esa feature puede ser una feature tan simple como añadir en un listado pues, un botón de borrar. Algo muy sencillo que podemos hacer todos los días, ahora incluso más rápido con la IA, algo muy sencillo, ¿no? Cuando nos disponemos a hacer un desarrollo, podemos saltar directamente al código o a nuestro agente o como queráis hacerlo, empezar a hacer cambios en nuestro código, añadir la lógica visual, la parte de la action en este ejemplo de aquí, lanzar nuestro servidor y una vez que hemos hecho eso, pues nuestra feature está ahí. Genial. La tenemos probada, está todo OK, nosotros podemos darle al botón, hacer lo que queramos, validar que esté y ¿qué hacemos después? Pues lanzar la PR, ¿no? Creamos nuestra PR y que nuestro equipo ya empiece a revisar o a darnos el OK para que podamos pasar a lo siguiente. ¿Vale? Y lo que muchas veces os habéis encontrado es, vale, lo habéis hecho muy rápido, pero alto, ¿los tests dónde están? A lo mejor había prisas, este tipo de cosas, y nos van a pedir hagamos esos tests. Y entonces muchas veces vamos a sentir cierta frustración, es normal, ¿vale? Porque a lo mejor vamos rápido o por las prisas del proyecto o por lo que sea, o a lo mejor no me gusta hacer test, que no creo que sea el caso, sentimos cierta frustración, ¿vale? Y empiezan a surgir las típicas frases que ocurren un poco en todos los entornos laborales, como por ejemplo, frases que yo he escuchado y incluso algunas veces he dicho. En estándares, no tenemos tiempo para hacer los tests, ¿vale? Eso es bastante común. A veces en las PRs, el TDD me hace más lento, ¿vale? Esta creo que es bastante común y que alguna vez pues, también he compartido, ¿no? Lo he probado manual, no tengo que escribir más código, ¿vale? Ya está probado o me lo ha probado el QA, no tengo que escribir test de regresión y validación. O, por ejemplo, I do MTAC, que es quizás hago los tests después del código si tengo tiempo. Y la de ahora, que es Copilot, Cursor, el agente que sea, haz los tests. En plan, ya he hecho la feature, haz los tests y él se va a encargar de pasarlos hasta que funcionen. ¿Vale? Esto que ocurre aquí no es una crítica hacia nosotros, son síntomas de algo que está ocurriendo desde hace tiempo y es básicamente que nosotros no tenemos ningún problema con testear. O sea, al final lo hacemos constantemente. Probamos manualmente o probamos si hacemos test unitarios o de integración, lo estamos haciendo. El problema que hay, y en concreto con el frontend o el que yo he estado viendo, es la desconexión que hay entre construir y probar. Vosotros cuando construís una solución, como esa lista tan sencilla, hacéis la programación y luego vais a vuestro botón, probáis en vuestro navegador favorito, de estos con IA, el Chrome, el que queráis, y lo tenéis ahí cerca. Pero realmente ahora hay mucha desconexión y lo veremos en el estado actual que hay con el frontend. Entonces, el que haya esa desconexión es lo que hace que no hagamos esos tests, porque al final queremos resolver problemas, queremos hacer las cosas rápido para saltar a otra cosa más creativa. Entonces, si conseguimos que esa desconexión sea más cercana, empezaremos a disfrutar un poco más los tests y hacerlos más. ¿Vale? Me presento. Mi nombre es Kevin Martínez, trabajo como Software Architect en Orbitan y hoy os vengo a hablar de TWD, ¿vale? Que es una forma de plantear los tests y también os hablaré un poco de una herramienta que hemos tenido que desarrollar para acercarnos a esa forma de trabajar, sobre todo en frontend, ¿vale? Vamos a estar hablando solo de testing en aplicaciones frontend. Entonces, TWD son las siglas de Testing While Development. Esa es la web con la documentación oficial. Y básicamente, más que una herramienta, que ahora os mostraré una que usamos para frontend, es una forma de plantear nuestros tests, ¿vale? Lo que se busca es no hacerlos antes, no hacerlos después, sino que sea parte de vuestro desarrollo. Por ejemplo, para mí, los tests, o lo que busco con los tests, es que sea como hacer commits. Es decir, no pienso que hacer commit merezca un punto más de historia o más tiempo. No, pues lo mismo con los tests. Entonces, es llegar a un punto en el que esos tests se sientan parte del desarrollo. Y ahí, pues luego veremos que es importante el tema del tooling, sobre todo en la parte front, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que busca la filosofía de TWD, es que el testing sea parte del desarrollo. No algo de después, no algo de antes. Puede ser, eventualmente acabará siendo de antes, pero porque te lo pone muy fácil el TD con TWD, pero la idea es que sea parte del desarrollo. Entonces, lo que se busca un poco es responder a estas tres preguntas cuando trabajas de esta forma. ¿Qué estoy construyendo?
la aplicación de los to-dos, con sus botones, el delete. ¿Cómo lo pruebo manualmente? Pues voy a la web, le hago clic, reviso que la network tenga la llamada correcta o reviso que la experiencia que luego ocurra sea correcta, que la experiencia cuando haya errores también sea correcta para el usuario, todo ese tipo de cosas. Y luego, ¿cómo automatizo esa validación? Solo esa, la que yo considero, la de error, los happy paths, lo que necesite. Porque al automatizar esa validación, estoy automatizando mi trabajo. Y pues para el siguiente pues va a tener esa parte de los tests. Entonces, en el frontend hay mucho testing y hay mucha herramienta de testing muy buena, ¿vale? Pero ¿cuáles son un poco esos dos grandes grupos de testing? Pues tenemos dos, en mi opinión, ¿vale? Tendríamos lo que serían el unit y component test, ¿vale? O también se podrían hacer un poco de integración con este tipo de, bueno, haciendo bastantes mocks y bastantes locuras, pero podríamos llevarlo a integración también. Esto probablemente es de lo que más utilizaréis, que sería pues Vitest, Jest, Testing Library, para testear vuestros componentes. Es rápido, lo ejecutáis en un terminal, ¿vale? Esa es una de las variantes y cosas que a mí personalmente todavía no se me acercan a eso de unir el desarrollo con el testing, es que esto no testea vuestro navegador. Está en un JS-DOM, en un browser fake. Entonces, eso es cercano a lo que nosotros probamos al probar el botón del delete, no realmente. Luego, básicamente es para testear mucho lo que sería la lógica en sí, no el comportamiento real de lo que luego el usuario pueda estar haciendo. Y luego, pues, para tema de refactors, por ejemplo, imaginaos ese botón que está ahí, si lo quiero cambiar de sitio, el test va a fallar. ¿Por qué algo que lo he cambiado de sitio tiene que fallar? Va a fallar porque ya no está apuntando al mismo sitio. Entonces, en ese aspecto, son como tests que puedo crear y que son muy fáciles de decir, Cloud, hazme los tests y que pase. Y luego tenemos pues, los otros grandes, que son los end-to-end. O, ya digo, la integración se puede hacer con la otra vertiente, pero al final es un browser fake. Tendríamos los end-to-end, que es un browser real, súper bien. Playwright, Cypress, flow users completos, o sea, todo el flujo de un usuario. Son un poco más lentos, depende cómo los configures. Playwright es bastante rápido, o sea que tampoco diría que es un diferenciador muy alto. Pero una cosa que a mí sí me cuesta es que rompe eso de que el testing esté junto con tu desarrollo, porque al final tienes que separarlo, en cierto modo. Tienes que arrancar el browser que arranques Cypress con Electron, o el que arranques con Playwright, si usas el UI mode, o lo ejecutas en el terminal y ves qué pasa. Entonces, está como separado. Y luego mucho de este tipo de testing acaba recayendo en QA. Los de QA crean su pipeline, que tarda lo que tenga que tardar, y al final lo vemos después. Entonces, rompe un poco esa idea de que el test esté cerca del propio desarrollador. ¿Vale? Entonces, ahí es donde está un poco ese hueco. Tenemos los unitarios o integración con fake browser y que te dan un feedback rápido, pero realmente los tienes ahí y, bueno, te pueden aportar o no, pero bueno, están ahí y ya está. Luego tenemos los end-to-end, que sí que pruebas todo el browser, pero al final estás en otro aplicativo, a veces un poco flaky, a veces puede ser un poco más lento, la configuración en CI no es tan fácil. Si quieres hacer cosas como sacarle el coverage, como sacar, yo qué sé, contract testing, hacer cosas un poco más avanzadas, ya te tienes que meter en jaleos más complejos. Y un poco lo que buscábamos era algo entre medias, ¿vale? Que tuviese las potencia que puedes encontrar en el tema unitario a la hora de ejecutar rápido, pero que estuvieses también probando en el browser. En concreto, en el browser que tú quieras, no en un Chromium, en un WebKit, sino el que tú quieras, ¿vale? Y ahí es un poco como nace la herramienta de TWDJS. Entonces, TWDJS es un paquete de NPM y ya está, el cual se instala como plugin de Vite. Eso no quiere decir que todos los que no usan Vite no lo puedan usar, sino también hay una opción standalone para instalar, por ejemplo, en Angular y cosas así. Pero bueno, pongo el ejemplo más sencillo, que es un plugin de Vite. Entonces, este plugin de Vite, una vez tú lo añades a tu proyecto, React, Vue, Solid, el que quieras, lo que hace es que te añade una sidebar, ahí hay algunos tests, pero bueno, te añade una sidebar con todos los tests que tú vas a ir creando. Y esa sidebar vive en tu proyecto, en tu navegador, en el Chrome, en el de Brave, en el que tú quieras. Siempre que entres en tu proyecto, lo vas a tener ahí. Ahora vemos cómo se escribiría un test. Y la ventaja que tiene eso es que vas a poder interactuar con todo lo que tienes, no solo en tu propio navegador, sino en tu proyecto. O sea que tus tests van a tener acceso a
los stores que uses, las cosas que uses con React Query, las cookies, local storage, todo lo que necesites, ¿vale? Porque vive en el mismo proyecto. Y la ejecución va a ser bastante rápida. ¿Cómo son los tests en TWD? Pues si habéis hecho testing con las otras herramientas, son una especie de híbrido entre los unitarios y un poco de Cypress. La verdad que toma bastantes ideas de Cypress. Entonces, lo que tenemos son comandos propios de la librería de TWD, como pueden ser el de visitar, para visitar las distintas páginas, aserciones para hacer ciertas validaciones, y luego tenemos selectores. Entonces, los selectores, en vez de reinventar la rueda, hemos dicho, vamos a utilizar Testing Library. Entonces, Testing Library está embebido dentro de TWD, y todos los tests que tuvieseis unitarios con vuestros selectores, ya sea de Get by Role, Find by Role, todo ese tipo, Select, todo ese tipo de selectores os valdrían. Y los eventos también. Todo lo que es User Event de Testing Library también vale. Porque al final Testing Library se puede ejecutar en el browser. Entonces, básicamente lo que usamos es utilizar todas las cosas buenas que trae Testing Library y meter alguna cosilla más. Luego, para que sea igual que realmente las demás herramientas de testing, igual tiene su propio runner, pero es lo mismo. Describe, it, before all, after all, los típicos métodos que tendría un runner. Que bueno, es el que hace en verdad la magia para que se pueda comunicar con el navegador y todo eso. Vale, pues os voy a mostrar en código un poco cómo se vería. Y vale, esta sería, vamos a ponerlo un segundo. Vale. Esta sería una aplicación muy simple, esta es con un botón y luego os mostraré una con los to-dos y bueno, nada, incrementa el contador y ya está. Aquí lo que he hecho ahora mismo es instalar solo el plugin, os voy a mostrar. Básicamente se instala el plugin y ya con eso se conecta a la sidebar. Entonces tú le dices dónde quieres que estén tus tests. Entonces tus tests, esto de hecho es bastante peculiar porque tienen los de TSX, ahora os muestro un ejemplo. Lo que nosotros recomendamos es que tengan esa extensión para que no se confundan con los que ya tengáis, pero podéis poner lo que queráis, ¿vale? Y luego este otro plugin, luego os mostraré que es un plugin que usamos para que los agentes de IA se puedan comunicar también con vuestros tests. Ahora os enseño una demo también. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. No voy a hacer live coding porque no me da tiempo, si no. Entonces os voy a mostrar lo que sería un test. Vale, se ve bien, ¿no? Vale, lo que comentaba antes, la propia librería TWD JS trae los comandos propios de TWD más todo lo que ya tenéis en Testing Library. Entonces, todo lo que ya conozcáis de User Event, de Type, Keywords, todo eso ya está incluido. Y Screen DOM es lo mismo, son los mismos métodos que tendría Testing Library. De hecho, al ponerse encima sale la documentación de Testing Library. Y luego, para tema de aserciones, podemos usar las propias que trae TWD o utilizar algunas que ya existan, como por ejemplo las de Chai. ¿Vale? Aquí no usamos las de Jest porque las de Jest solo corren en Node. Bueno, no es que solo corran en Node, sino que bueno, usan process.env por debajo, entonces no valdrían para lo que es la herramienta. Entonces usamos las de Chai, que bueno, a lo mejor ya no está en su momento más popular en comparación con Vitess, pero sigue siendo igual de bueno. Entonces todos los specs que necesitáis lo podréis usar. Luego, lo que nosotros hacemos para un test es bueno, crear su describe, su it con la descripción, eso nada fuera de lo normal. Y luego lo que siempre hacemos es setear el escenario. Nosotros testeamos por páginas y seteamos el escenario. Aquí ahora mismo, a la hora de setear el escenario, solo visitamos la página y ya está. Pero veremos para los to-dos cómo sí que se puede setear de una forma un poco más interesante. Aquí visitaríamos la página y luego pues tests muy parecidos a los que podéis encontrar en el modo unitario. Entonces buscaríamos por texto, vemos que sea visible. Aquí igual, buscamos por texto, vemos que sea visible, aplicamos un clic, luego revisamos que con la aserción que eso ha cambiado, y ya pues el test debería pasar o no. Entonces, ¿esto está corriendo? Sí. Si vamos a la web, voy a hacerlo un poquito más grande. Vale. El test aparece aquí. Hay unos cuantos botones que ahora os digo un poco para qué son, pero bueno, este sería la parte del describe para agrupar los tests, tenemos búsquedas. Y luego ya directamente en el play lo que hace es que el test se ejecuta. Entonces le vamos dando play y el test se ejecuta. Esto no es el UI mode de Playwright. Cuando estás en el UI mode tú lo ves cómo se está ejecutando, pero lo ves y ya está. Luego ya no puedes interactuar más. Se parecería más al de Cypress, que hace toda la navegación y estás en la web. Y aquí pues
pues estamos en la web que quisiéramos. Como esto se ejecuta en el browser, podríamos incluso, no necesitaríamos herramientas especiales, sino lo que ya conocemos, para debuguear nuestros tests e ir avanzando paso a paso en cada uno de los que va ocurriendo. O sea que si tuviésemos un test que prueba un flujo y necesitamos debuguear, podríamos incluso hacerlo de esa manera, porque al final todo esto vive en el browser. Podemos acceder al local storage, todo lo que esté dentro del navegador, pues podríamos acceder a ello. Vale, tenemos play, run all y bueno. Luego, todo lo que aparece aquí es un poco una traza de esos comandos y es por lo que no tenemos testing library separado de la librería. Es porque nosotros hacemos un proxy de testing library para que ciertas cosas puedan aparecer aquí a nivel de log y nosotros tengamos un log completo de lo que va ocurriendo en esos métodos de testing library. Igual que las aserciones y, bueno, varias cosas. Vale. Vamos a ir a un ejemplo un poco más mejor. ¿Cuál era? Este. No. Este. Vale. Hasta ahí realmente, pues, un test muy simple, es darle un botón y ya está, ¿no? ¿Vale? Pero vamos a irnos a una página de to-dos, ¿vale? Esta página de to-dos está rota. ¿Por qué está rota? Porque la parte de network no está conectada. Esto es un clásico del desarrollo. Somos frontend, entramos a la empresa, arrancamos el front y ¿qué hay que hacer? Levantar la mano, dame las variables de entorno. Levantar la mano, dame la API. Dame el entorno de dev. Levantar la mano, dame un usuario para probar. Dame acceso a la VPN. 1000 millones de cosas y que te respondan también, que esa es la otra. Entonces, claro, aquí realmente yo como frontend es como, ¿por qué no puedo avanzar? Si a lo que me conecte de fuera, pues funcionará de una manera o de otra. O yo realmente, ¿qué necesito saber? Necesito saber realmente qué devuelve la API y cómo lo voy a gestionar. Entonces, es una cosa que en TWD buscamos. Nosotros buscamos que tú seas dueño de lo que controlas. En este caso, el proyecto de front. El resto lo vamos a moquear. En este caso, pues es una llamada a una API. Pero podría ser pues, el out, lo que quisiésemos. Y ahora veremos que moquear no es inventárnoslo, sino que nos va a dar unos superpoderes bastante interesantes. Entonces, vámonos a este test. Voy a hacer algunas cosillas que no son por ahora importantes. Y bueno, misma estructura, nuevo archivo, describe, before each, aparecerá en la sidebar. Y lo que tenemos es un comando que se inspira mucho, si habéis trabajado con Cypress, en CI intercept, o CI route, si sois más antiguos y os acordáis del Cypress viejo. Que en este caso le hemos llamado mock request. Este método tiene un alias, que ahora veremos para qué es, pero es básicamente para esperar a ciertas llamadas. Y lo que nos permite hacer esto es decir, oye, que sé que en la página que voy a visitar van a ocurrir ciertas llamadas a una API. Quiero yo ser el que decida qué devuelve esa API. Entonces yo no necesito ya el backend para probar, solo necesitaría su contrato para respetarlo y no inventarme yo mi frontend. Entonces vamos a ponerle aquí un return para que no haga todo el test y vamos a darle al play. Entonces esto básicamente busca el método get, la URL, la respuesta que le queremos dar y el status que le queremos dar. Entonces si nos venimos aquí, esto aquí estaba roto, le damos al play. ¿Vale? Y ahora aparece pues, sin necesidad de llamar. ¿Qué es lo que está ocurriendo por debajo? Si habéis trabajado con Mock Service Worker es muy parecido. ¿Vale? Lo que hacemos en TWD es, esto es opcional pero muy recomendable, es que instalamos un Service Worker en lo que sería la carpeta public y él sabe ya leerlo e instalarlo. Esto se instala con un comando, ¿vale? Solo que aquí ya lo tengo puesto. Y él ya se encarga de hacer toda la gestión de las rutas que has moqueado, lo que vas a devolver, haciendo todo. Entonces aquí pues tenemos la página que en vez de llamarse desde el API se ha llamado desde este Service Worker. ¿Vale? Y esto está muy guay porque realmente se pueden probar muchas cosas, ¿no? A veces podemos conectarnos a la API de pre, pero como frontend tenemos que dar experiencia cuando no hay datos, por ejemplo. A lo mejor me meto en pre y no hay datos. No puedo simular que no hay datos porque lo está usando todo el mundo, por lo que sea. ¿Y qué acaba haciendo uno? O yo lo que acababa haciendo antes, me iba al componente y le ponía el array vacío y veía cómo se veía y ya está. O hacía el unitario y veía cómo se veía. Aquí no, aquí ya gestiono la network
y digo, bueno, pues play. Ah, vale, así se ve cuando no hay. Vale. ¿Que el backend me quiere cambiar el contrato? Pues vamos a ver si se rompería el UI si me cambian el contrato, ¿no? El classic data para a lo mejor poner paginación. Pues si le damos al play, pues mejor que no lo haga porque el frontend se va a dañar. Otra cosa también muy interesante de poder controlar cada escenario de esta manera es que podemos probar errores. A veces no es fácil probar que una API falle, pero van a fallar y nuestros usuarios tienen que estar, se les tiene que dar una buena experiencia de usuario para cuando hay errores también. Entonces aquí pues podemos decir status 500. Vamos a darle al play y pues sale aquí el status 500 y esta aplicación pues no tiene un buen manejo de errores. Habría que añadírselo. Vale, pues eso, esa parte no la he hecho. Vale, entonces le damos al play y ya está. Vale, si quitase el return, ¿qué más tendríamos por aquí? Pues tendríamos selectores de por rol para el tema un poco de hacer un testing un poco mejor a nivel de accesibilidad. De hecho, este no está muy bien porque no tiene aquí un nombre descriptivo, pero bueno, eso se podía arreglar. Y luego aquí lo que estamos haciendo, aunque no es tan necesario, es reinterpretar la llamada a la API. No solo lo vamos a mockear una vez. Durante las siguientes pruebas podemos ir cambiando el resultado de esa ejecución. Entonces aquí lo que haríamos es decir que para la siguiente llamada al listado, como estamos simulando un delete, que lo devuelva más corto, a ver si el visual pues cambiase. Y sí, pues se refrescaría y actualizaría bien, ¿vale? Y bueno, y aquí hacemos la aserción, ¿no? Después de hacer esas interacciones, después de hacer esos clics, hacemos las aserciones. Vale, entonces con eso pues tendríamos toda esa parte de network controlada. Y ahí todo lo que pase por la network lo podéis capturar. Capturar, incluso el mock lo podéis cambiar por imágenes, realmente por lo que queráis. Vale. Esto, vamos a darle otra vez. Vale, pero claro, yo os estoy mostrando código y a lo mejor ya muchos el cursor ni lo abre. Entonces, ahora estamos en la era de la IA, ¿vale? Entonces, ¿cómo encaja esto con la era de la IA? Pues de la siguiente manera. En TWD, como empezamos a desarrollarlo pues justo en esta época de IA y tal, pues quisimos pensar bastante en cómo íbamos a desarrollar los tests junto a los agentes. Entonces tenemos un repo que se llama TWD-AI, pero eso es solo de skills, pero la parte mágica está en ese paquete que es TWD Relay, que lo que queríamos en Vite, bueno, no hace falta en Vite, en cualquier proyecto front donde lo importes, lo que hacemos es que exponemos una especie de socket para que cualquier agente, o bueno, ya al tener el socket, cualquier máquina, se pueda conectar y hablar con esos tests. Entonces, el agente puede decirle, ejecuta test. No entrar al browser, ni buscar un botón, ni buscar una llamada, sino ejecuta test. Él los va a ejecutar y luego le va a devolver los insights que ha encontrado, si ha fallado, si no ha ido bien. Por lo tanto, es como muy reducido en coste de tokens, porque literalmente es un comando de texto y luego lo que le devuelve. Que el output lo hemos pensado AI first, es decir, que solo devuelva lo que le importe a la IA. Eso lo hicimos hace poco. Luego, lo que comentaba de los skills, tenemos varios skills que consideramos que pueden ayudar, sobre todo a la hora de empezar, como por ejemplo puede ser el setup, ya que te hace preguntas de tu codebase, porque cada codebase es un mundo, cada uno gestiona las llamadas a las API de una manera, los resets del estado de otra, las rutas de otra manera, la auth de otra manera. Entonces, hay una skill que lo que se va a encargar es de preguntar cómo trabajas, para que luego esos tests se vayan adaptando. Luego hay una para darle más info de cómo funciona la librería y luego hay de setup para CI, porque también el setup de CI pues, es algo que es un must. O sea, si hacéis test, tiene que ir 100% en el CI lo antes posible, no esperar a que DevOps venga. Y luego tenemos cosas, pero eso ya son más gimmicky, que es básicamente tenemos para ver los huecos de código donde no tienen esos tests y también la calidad. Nosotros consideramos que los tests de TWD no pueden ser tipo unitarios, que pruebo que se vea el botón, pruebo que se vea el título. No. Para nosotros un test con buena calidad es que hace flujos, que prueba interacciones, que prueba casos de error, que prueba llamadas a API, que hace unas buenas pruebas. Y esa skill te va a decir, tu test pues no hace nada o no. Y luego este Test Flow Gallery era para una cosa de producto que nos pidieron, que era generar unos gráficos de Mermaid para saber un poco qué estábamos probando y poder compartirlo con el equipo de QA. Pero bueno, esos son ciertas skills y bueno, os voy a mostrar un poco cómo sería con un agente, una demo. O realmente es como yo trabajo. Yo escribirlo en el cursor ya la verdad es que poco.
Entonces os voy a mostrar un poco cómo sería. Vale, este es el proyecto y vamos a irnos a el AI. Vamos a ver. Pasó. No cambia. Aquí. No. Ah. Vale. Vale, aquí tenemos bastantes más test y me gustaría, antes de haceros esa demo, mostraros un poco lo que son, que son muy interesantes. Sobre el tema de los to-dos, hay una cosa muy interesante que es cuando vosotros hacéis una mutación, cuando vosotros creáis algo. Antes hemos hecho que la API devuelva un mock y hemos dicho que tiene que respetar el contrato. Eso es obvio porque si no rompemos el front. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una creación de algo? Ahí también hay contrato, ¿no? En el request. Entonces, en TWD, cuando esperamos a esos alias, no solo esperamos a que se ejecuten, sino que también podemos acceder a la request que ha mandado. Entonces, si accedemos a la request que ha mandado, podemos asegurarnos de que cumplimos también con lo que le mandamos a la API. Entonces, ahí ya el front estaría aniquilado. Si algo falla, es ir a la API o ir a la conectividad que haya entre los servicios y ya está. Pero el front lo tendríais aniquilado. Por ejemplo, si esto hacemos que falle, también nos va a decir, pues, un poco, yo esperaba esto otro y tú ahora me estás mandando este campo de aquí, pues decide, o el test está mal o tu código está mal, ¿vale? Esto es bastante interesante y antes de hacerlo del AI, otra cosa que se puede hacer es moquear componentes. Por ejemplo, cuando vosotros trabajáis con... tengo un ejemplo, creo que es Scanner, sí. O Scan, no me acuerdo cómo era la ruta. Bueno, fácil, puedo ir, como no me sé la ruta, pues voy directamente al test y ya recargo. ¿Vale? Pues cuando interactuáis con un escáner, por ejemplo, ¿cómo lo testáis? ¿Cómo lo testáis en Playwright? ¿Cómo lo testáis de manera unitaria? Pues lo que nosotros proponemos en TWD es decir, moqueas ese componente y los callbacks que te vuelve el escáner de success, no success, ahí yo los simulo en el test. Entonces, al simularlo en el test, puedo ver cómo interactúa el frontal. Por ejemplo, proveedores de pagos. El proveedor de pago pues, te puede responder de muchas maneras. Si ha sido fraudulento, si ha habido error, si ha sido success. Pues todo eso tendrías que hacer una prueba end-to-end con las 80.000 tarjetas de prueba, pero si lo haces de esta manera, puedes decir, vale, moqueo esa parte, solo esa parte externa de componente, que es lo que no soy dueño, y decido qué callback me va a devolver el proveedor y a ver cómo responde mi visual. Y ahí ya cubro todo lo que yo he desarrollado. Luego, evidentemente, las pruebas de QA, end-to-end, completas, de usuario, pues eso no se busca eliminar eso tampoco, ¿sabes? Eso es importante. Y bueno, pues aquí se estarían probando. Vale, entonces, vamos a hacer lo de la IA. Ahora mismo, este botón de delete, si yo le doy, da un error. ¿Por qué da un error? Pues porque realmente no tengo el mock de la parte del delete. Pero más que dé un error, lo que yo quiero hacer es que cuando le da el delete salga el típico dialog. El dialog de, ¿qué vas a borrar? Entonces, lo que he hecho es, bueno, me he creado un spec para ver si lo hace más o menos rápido aquí con el wifi de aquí, para que haga esa feature. Es decir, que me ponga el dialog y que luego, pues, conecte la parte del delete y todo eso. ¿Vale? Entonces, lo que yo le he dicho es que haga una especie de TDD, por así decirlo, en donde actualice los tests, haga que fallen. ¿Cómo? La IA lo que va a hacer es va a ejecutar esto. Y luego, cuando tenga ya que las cosas han fallado, que lo solucione. Y luego lo que hará es ejecutar todos para verlo. Entonces, vamos a poner aquí a Cloud. Podría poner a Cursor o podría poner lo que sea, que en verdad lo que va a ejecutar es un comando, ¿sabes? A ver, aquí. Ahí le estoy conectando con la skill, pero porque no tengo hecho el setup. Si tuvieseis hecho el setup completo con su CloudMD o la IA que estéis usando, sabría cómo está vuestro proyecto y los tests incluso le servirían como propia documentación. ¿Vale? Y bueno, pues aquí básicamente lo que va a hacer es crear ese test en rojo. Vamos a recargar aquí un momento. Y pues los creará los nuevos o los actualizará él, los hará fallar y luego pues lo modificará. Aquí, cuando usamos TW Relay, os suele cambiar el favicon para saber que estás conectado a esa tab, porque si te pones a trabajar en otras cosas, quieres saber luego en dónde estabas trabajando. Entonces, tú lo que haces es que vuelves para allá y lo ves. ¿Vale? No tienes que tener el navegador
puesto ahí esperando a que ocurra. No, no, no. Lo dejas aparte y ya está. Lo único es que si usáis Chrome, no sé en los otros navegadores, pero yo que uso Chrome, cuando dejáis las TAF inactivas, ralentiza ciertas cosas de esa TAF. Entonces, pues probablemente os pueda dar un problema. Entonces, lo que yo hago es me saco esa TAF en una pantalla aparte o abro el Chrome deshabilitando esos flags y ya está. Y si tuvieseis otro proyecto en frontend, pues también lo podríais hacer. Yes. Vamos a ponerlo en automode. Y bueno, a ver si lo hace y si no tengo un vídeo, porque la IA a veces tal. ¿Qué hace? Vale, mientras... Vale, sí, ahí está el rojo. Mira, ahí está lanzando el rojo. Esto lo está haciendo la gente. Pues le va a fallar porque no está hecho. Y luego se pondrá a hacer el red. Entonces él va iterando. El rojo, al fallar, le devuelve un mensaje. Siempre le devuelve un mensaje bueno, aquí no sale porque está ejecutando aquí en el bash, y luego lo está mandando a una parte, pero le dice lo que ha pasado. Entonces, con eso él puede sacar más contexto. Ahí han pasado porque ha hecho la implementación, ha hecho el verde y ahora probablemente lance todos para evitar cualquier tipo de regresión. Y a ver cómo salgo ahí. Control. Vale, y bueno, ahora cuando acabe me soltará el resumen de ha ido tal, no sé qué y todo eso. Ahí está. Vale, lo que he hecho, lo que tal, y ya pues yo lo revisaría y bueno, aquí no está la parte amarilla de refactor, pero podría hacerse. Ya hay toda una base de pruebas y lo podría hacer. Y esto al final es la app. Yo puedo ver lo que ocurrió en el network, puedo poner el debugger, puedo cambiar el throttling y lanzar los tests otra vez, puedo hacer lo que quiera. Es mi navegador. En este caso es Chrome, pero podría ser el que queráis con ella, de estos modernos. Vale, ya estamos acabando. Vale, ese es el ejemplo de to-dos clásico, pero vamos a mostrar un ejemplo real, ¿vale? De un proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Vale. Interesante. Vale. Bueno, yo ahora estoy trabajando para un cliente que se llama Olafly, a lo mejor os ha salido spameado un montón anuncios de ellos, y ahí utilizamos TWD. Entonces, este proyecto en particular es uno de su página para hacer el tema de pagos y de comprar productos, y yo ahora mismo he arrancado el proyecto con npm render, ¿vale? Entonces, si yo quisiese trabajar, o cualquiera de vosotros que sois frontends muy capaces, quisieseis trabajar en el detalle de uno de los productos, en la versión tradicional, por así decirlo, ¿qué tendríais que hacer? Pues tener los accesos, tener el usuario, saber cómo comprar un producto, saber cómo acceder a ese producto, saber cómo acceder a ese producto con descuentos, si tenéis que probar los descuentos. Pues es un trabajo tedioso. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros le damos al play y vamos a esa página y trabajamos ya desde ahí. Vamos a hacer un poco de zoom. Nosotros le damos al play y trabajamos desde ahí. Que quiero ver los productos de la ISIN. Para llegar aquí hay que hacer bastantes cosas. No en el test, sino si lo hiciésemos manual hay que hacer bastantes cosas. ¿Queremos ver otro producto? Vamos al play. ¿Queremos ver productos con descuentos? Que no es fácil, te tienen que crear el descuento. El descuento tiene que ser válido en la fecha. Son muchas cosas. Y en sí, en el frontend, cuando te pasan la tarea en Figma, ¿qué es? Poner los tachados cuando la API responde lo que tiene que responder. Pues así es como lo hacemos. Damos play, recargamos y controlamos ya lo que tenga que hacer, ¿vale? ¿Cuántos tests tenemos ahora mismo en este proyecto? En este proyecto tenemos 114 tests, ¿vale? De todo tipo. Tenemos test de accesibilidad, por ejemplo, donde probamos todo lo que es el flujo, a lo mejor con teclado, cómo va interactuando con el este. Tenemos test de, por ejemplo, el idioma, en árabe, pues que se vea correctamente. También tenemos test que no hacen nada en la web. ¿Por qué? Porque tenemos test unitarios también. Los test unitarios, el de vuestra función que hace un format, también se pueden meter aquí. Y os van a incluir en el coverage. Nosotros no lo recomendamos, solo lo recomendamos cuando ya tenéis los flujos completos y quedan huequecitos que son difíciles o lógicas de negocio difíciles. Ahí sí recomendamos añadir los unitarios, pero también viven aquí. Todos estos que no hacen nada en la web son unitarios. Este es B2C. Bueno, hay como muchos casos. Por ejemplo, llegar a B2B no es fácil, necesitas un permiso especial. O sea, con esto lo que queremos es que los tests ya no solo sean pruebas, sino que también se vuelva tu documentación. O sea, aquí os puedo mostrar todos los casos que tiene este negocio y los podríais entender. Podríais llegar a decir, oye, que me han pedido algo de no sé qué de planes, un límite, que solo es de B2B. Hay que buscar a alguien que te lo explique. No, ve al play, busca el test y ve un poco cómo es lo que devuelve la API cuando ocurre eso. Y tienes documentación que es ejecutable, básicamente.
Luego, esto solo es un poco la punta del iceberg de lo que es la herramienta, porque, por supuesto, como buena herramienta de test, tiene que tener la ejecución en CI, porque no vamos a estar ejecutándolo en nuestra máquina. También tenemos ejecución en CI, que lo que hace es que levanta un Puppeteer y como los tests se ejecutan en el navegador, no hay que hacer clics con el Puppeteer ni nada, sino un poco esto cómo funciona internamente. Está expuesto en el window el run test y entonces lo que hace el Puppeteer es lo ejecuta y ya está. Luego, todo eso que se ejecuta aquí en CI, vale, esos 114 tests de flow más unitarios, muchos son de flow, la gran mayoría, son 2 minutos 40 sin paralelización, ¿vale? Entonces, eso lo captura. Ahora os muestro esto, que también está guay. Y vamos a la parte de abajo. Y, por supuesto, cuando trabajáis con una herramienta de test, algo que es muy importante es la parte de la cobertura. No solo por medida de que guay, tengo el 90, no. Lo importante de la cobertura es detectar dónde hay huecos. A lo mejor tenéis huecos en una parte muy importante de vuestro negocio y decís, pues hay que meterle test ahí. Que no puedo porque el flow es muy complejo, no puedo moquear, pues pasa un unitario a lo mejor. Por lo menos tener algo. Entonces, para eso nos sirve un poco el coverage. Y lo bueno de testear en flujos es que los coverage con muy poco son muy altos, porque estás testeando todo de una. Y luego ya lo último de dentro del ecosistema es todo este chorro verde que hay aquí y naranja, que es que, claro, yo os estoy hablando de moquear mucho, pero el problema de moquear es que te creas tu mundo de fantasía. Entonces, cuando te creas tu mundo de fantasía, luego lo subes a prod y la API ya no es la que tú esperabas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también queremos y hacemos? Es contract testing. Pero es contract testing que es free realmente, porque lo único, como funciona internamente, es tú pones los mocks, el TWD mock request, y pones en la configuración del CI dónde está tu contrato. Es decir, tu Open API, versión 3 o la versión 3.1, y automáticamente el CI, solo con lo que tú has puesto en el mock request, va a validar todos esos contratos. Evidentemente, el backend tiene que hacer bien su parte y habrá circunstancias en las que os salten alertas tipo, esto no machea. Y en este caso es porque el backend aún no ha actualizado eso. Pero a veces te puede saltar, oye, que has metido un mock que te lo has inventado. Que como subas eso, mi API no va a funcionar con tu front. Entonces, moqueamos todo muy a lo bestia, pero nos aseguramos de que si vamos a crear esa parte, sea validada con los contratos. Esto son de otras cosas. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a presentar aquí. Por lo tanto, el ecosistema pasó de ser una sidebar para poder hacer esas pruebas rápidas a ser algo un poco más gigante, ya que ahora probamos con AI, tenemos toda la parte de CI y tenemos toda la parte de contract testing, ¿vale? Que es para nosotros, da igual que se use otra herramienta o no, pero creo que son cosas que toda herramienta de test para generaros algo de seguridad tienen que estar ahí, ¿vale? Entonces, sin TWD o sin esta mentalidad, podéis escoger otra herramienta o lo que sea, pero bueno, sin lo que os he contado, es el desarrollo de toda la vida. Hacer build feature, push PR, block y a cambiar a los tests y a ver qué me encuentro. Cloud, arréglalo. O a lo mejor hago TD Cloud, haz primero el test y luego tal. Context switching, ¿qué es lo peor? Tener que irte a esa parte de que si Cypress, que si Playwright, que si ahora meto este código que no sé ni qué hace, no sé qué. Dos code bases, porque necesitas la de pruebas y la de la app. Aquí tienes los tests separados, pero realmente son tests de tu flujo. Y también si tienes que utilizar cosas para hacer mocks, por ejemplo, el auth, en Cypress no es tan fácil ni en Playwright hacer un mock de un auth particular para un rol en concreto, porque son aplicaciones por fuera. Aquí vive en tu aplicación. Puedes escoger el store que tú quieras, lo que necesites. Los mocks a veces te pueden mentir. Si trabajáis, por ejemplo, con CI Intercept, pues necesitáis validar eso también, contract testing. Y bueno, y el CI si falla en un viernes, pues con lo que tarda en ejecutar a veces, pues lo dejamos para el lunes, ¿no? En cambio, con TWD, pues bueno, la feature y el test a la vez, y más con la AI. Con la AI metes primero que haga el test y lo tienes ahí a la vez, todo ejecutando, mismo browser. ¿Que quieres probar en varios browsers? Rápidamente, pum, abro Firefox, play, vale, todo ok. Un único package, solo el package ese que habéis visto y el de relay si queréis hacerlo de la IA. Y el resto pues ya es conocer un poco cómo funciona por dentro. Los mocks se pueden validar siempre y cuando vuestro backend tenga, ¿vale? Y bueno, el APR siempre va a ir con test. ¿Vale? Entonces, ya no solo eso, sobre todo lo que he comentado antes, lo de cuando estáis en un proyecto y todo ese proceso onboarding durísimo de aprender
eso es un gasto y una inversión de tiempo muy alta, que si dedicas tiempo, en vez de a explicar 1000 veces cómo acceder a una API para pagar, lo dedicas a estas pequeñas pruebas, ya lo tienes, documentación viva. Y por supuesto, el que sabe leer mejor documentación que nosotros es la IA. Entonces esos tests también le van a valer de documentación para lo que tenga que hacer luego. ¿Vale? Entonces cuando llegas a ese punto, ya lo que puedes hacer es pasar esa review y que te digan, vale, va con test, lo tenemos todo listo, va a ejecutarse y los contratos se respetan. Ya reduces el error que siempre va a haber pues, a cosas muy concretas que se salen de tu desarrollo frontend, ¿vale? Y eso sería todo.